Entonces, sí, ahí está. Ya está grabando. Entonces, ahora sí, estábamos viendo las matrices, que son estos arreglos que pueden tener más de un tipo de datos y que normalmente tienen una estructura, más bien que tienen principalmente una estructura cuadrada. Vimos que puede haber algunas, podemos modificar eso un poco, pero sí deben de ser congruente el número de elementos que le estoy queriendo meter con el número de elementos en donde los quiero meter. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir un poco sobre sobre las matrices. Y ahorita, por ejemplo, lo primero que me gustaría mostrarles es esto. Voy a hacer un vector como muchos de los que ya hemos hecho. Voy a borrar todo mi base de, bueno, mis variables creadas. Espera, me quedó muy largo. Ahí está. Entonces, yo creo un vector normal, ¿no? Y cuando ejecuto ese vector, que es un vector con 12 números, del 1 al 12, si yo lo ejecuto, ahí lo puedo ver. Vimos el comando asFactor asMatrix, para transformar un vector en una matriz, perdón. Aquí lo único que me gustaría mostrarles es otra forma de hacerlo. Entonces, yo lo que tengo, es, le agrego a esa matriz que ya está creada, le voy a agregar una disposición de tres columnas, de tres renglones con cuatro columnas, ¿de acuerdo? Y esto que estoy haciendo aquí, está forzando junto con el comando dim, a darle dimensiones a esa variable x que yo creé. ¿Y qué dimensiones? Pues justo estas que yo le estoy asignando, ¿no? Entonces, si yo ejecuto ese comando y ahora le pido dimensiones, lo que me da son tres renglones con cuatro columnas. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería otra forma de poder transformar un vector en una matriz. Siempre es bueno, y algo que me gusta de R es que hay muchas formas de obtener el mismo resultado, pero se los comentaba al principio del curso, también ese es uno de los problemas, porque la gente se aprende uno, nunca te enseñan los otros, y entonces pues a veces es más conveniente alguno de las otras formas, ¿no? Entonces por eso estoy tratando de enseñarles los más formas posibles de hacer las cosas. Entonces yo puedo preguntar si un valor determinado es una matriz. Le pregunto, ¿es una matriz? Con el comando isMatrix, y me dice que sí, que efectivamente es una matriz. Le puedo preguntar cuál es la clase de X, debería de ser entero. Perdón, la clase, como, claro, el objeto como tal X es de clase matriz. Y bueno, aquí borré uno de las matrices que habíamos hecho antes, que era la de números, pero bueno, si le preguntara, si ustedes todavía la tienen abierta, si le pregunto isMatrix números, que fue el ejercicio que estuvimos usando la clase pasada, pues lo que me debería de regresar es verdadero, ¿no? Aquí si yo le ejecuto isMatrix números, me va a decir que no existe el objeto llamado números. Entonces, pues nada más. Quería que repasáramos un poquito estos comandos que nos permiten ver los atributos de los objetos que hemos creado. Ahora, fíjense, voy a necesitar mi base de datos números, ¿no? Entonces la voy a volver a hacer nada más rápido. Aquí está, con esta creo números, ¿no? Y nada más para checar, digo, en la ventanita superior derecha ya vi que ahí está, pero nada más para volverla a ver. Es una matriz que va de la primer renglón, primer columna hacia abajo, está acomodado por columnas, ¿no? Entonces me voy a regresar, ahora sí. Vamos a ver la parte de extracción de datos, ¿de acuerdo? Lo vimos en los vectores, que utilizábamos los corchetes
para hacer la extracción de datos. Perdón, hay algo que no estoy haciendo, que es grabarme y luego hago muchos gestos y eso no se va a ver reflejado en ningún lado, ¿verdad? Ahí está. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es cómo extraer los datos, pero esta vez de una matriz. La ventaja del vector es que solo necesitaba poner una posición. Es decir, si yo le ponía corchetes 2 era el elemento 2, corchetes 8 era el elemento 8 y así sucesivamente, ¿no? En este caso, como tenemos un arreglo diferente, normalmente vamos a manejar dos coordenadas, los renglones y las columnas, para indicar cuál es el punto que quiero extraer. Entonces, por ejemplo, si yo le pido extráeme números corchete vacío, habíamos visto que cuando dejamos vacío una indicación, lo que va a hacer R es considerar como todo. Entonces, si yo le digo extráeme números, pues el resultado, aquí lo ejecutó, es toda la matriz, ¿no? Con el mismo orden que la habíamos visto. En cambio, si yo le doy extrae números 1, 3, es del primer renglón la tercera columna. Entonces, primer renglón, tercer columna, debería de ser el elemento 7. Vamos a ver si eso es cierto. Y efectivamente, ¿no? El primer elemento de la tercera columna es el número 7. Entonces, si ya todas están con números, estábamos aquí, ¿no? Entonces extrajimos de la matriz números el elemento 1, perdón, acá arriba, el elemento 1 del renglón 1 de la columna 3, ¿no? Y entonces en esas coordenadas pues era el 7, ya lo habíamos mencionado. Ahora, aquí se presenta un elemento importante. Yo puedo dejar vacíos alguno de los dos elementos, es decir, puedo dejar vacíos los renglones o puedo dejar vacíos las columnas. Y lo que va a hacer es, si dejo vacías las columnas, como en este primer renglón de la línea 44, si dejo vacíos las columnas, lo que va a hacer es darme toda la columna. ¿De acuerdo? Entonces, me va a dar el renglón 1, todas las columnas. Entonces, si yo ejecuto, lo que me da es todo el renglón 1 con sus columnas correspondientes. 1, 4 y 7, ¿no? 1, 4 y 7. El complementario sería, dejo renglones vacíos y pido la columna 3. Entonces, en este caso debería de ser 7, 8 y 9, ¿no? Entonces, esas serían formas de empezar a acceder a sus datos. Esto, por ejemplo, podría ser muy importante si ustedes quieren sacar una media y los datos están solamente o en una columna o en un renglón, pues pueden acceder utilizando estos comandos, ¿no? Con sus opciones. Ahora, trabajar con estos subíndices que les aparecen aquí, es decir, el coma 1, coma 2, coma 3 para las columnas o el 1, 2, 3, que serían estas. Para los renglones se vuelve muy engorroso. Entonces, estos muchachos del R-Core son muy listos y diseñaron una forma en la cual nos podemos poner etiquetas que nos permitan acceder de una manera más amigable a los datos. Entonces, voy a ejecutar donde voy a guardar números en una variable que se llama etiquetas. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita nada más, para fines prácticos, solo le cambié el nombre a la variable, ¿no? Y entonces vamos a introducir uno de los comandos que es sumamente útil, que es el comando cbind. Es une columnas o añade columnas, ¿de acuerdo? Como se podrán imaginar, si hay cbind, su complemento es rbind, es añade o une renglones, perdón. Entonces, para no perder la costumbre, las invito a que
revisen rápidamente con el comando help las características de cbind y vean, los argumentos tienen los 3 puntitos. Ya les dije que en clases posteriores les voy a explicar más específicamente qué son esos 3 puntitos. Pero bueno, ahí están, tiene estos argumentos, el de asignar disperse level. Pues necesitaría meterme más porque aquí con la descripción que da, esta como tal, no me queda claro. Yo ese argumento como tal no lo he usado. Entiendo que de alguna manera no está considerando los niveles, pero bueno, también podemos pedirle que haga nombres de columnas. Entonces, pues eso también, eso sí es importante que lo podamos manejar, ¿no? Es decir, yo a mis renglones les puedo asignar un nombre, no sé, gastos, ingresos, egresos, lo que se les ocurra, ¿no? Este de string as factors es muy útil y lo que va a hacer es el texto que logra identificar lo va a considerar como factores, no como elementos de texto suelto, ¿de acuerdo? Entonces es bastante útil. Me voy a saltar por ahorita qué es lo que les desplegaría con el signo de interrogación o con el doble signo de interrogación. Ya saben que son distintas formas de invocar la ayuda y que dan distintos tipos de ayuda, ¿no? Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a unir dos vectores. Entonces, yo aquí estoy creando un vector, este primer vector, y estoy creando en la misma línea de comando este segundo vector, ¿de acuerdo? Y entonces, como le estoy dando este orden de renglones, columnas, lo que debería hacer cbind es unir esos dos vectores con ese acomodo específico. Entonces, voy a ejecutar y entonces ven, me está creando este vector 2, 4, 6, 8 y este otro vector 1, 3, 5, 7. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por el hecho de estar utilizando cbind, le da un acomodo de columnas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está con cbind. ¿Qué pasa si utilizamos el complementario que es rbind? ¿No? Entonces, mismo comando, mismas instrucciones que le estoy pidiendo, pero ahora se lo estoy pidiendo por renglón. ¿De acuerdo? Entonces, si ejecuto rbind, pues aquí está, ¿no? Me acomoda primero el primer renglón que yo le pedí y el segundo renglón que yo le pedí. ¿Sale? Entonces, pues estos dos comandos son súper útiles para manipular posteriormente bases de datos. Incluso el ejemplo que les manejaba ahorita, ¿no? Imagínense que tienen toda una columna de nombres y toda una columna de apellidos, pues ustedes pueden unir esas dos columnas y formar una nueva variable en donde sea nombre completo, por ejemplo, ¿no? Tienen una columna que se llama nombres, una columna que se llama apellidos y creas una tercera columna que se llame nombre completo. Entonces, pues es muy útil y muy potente. Ahora fíjense, lo que voy a hacer en la siguiente línea de comando, en la línea de comando 52, es unir a una matriz que ya tenía, que se llamaba números, y que de hecho está aquí, ¿no? Es esta. Le voy a añadir este otro vector. Recuerden que esto solito me genera un vector. Y este vector se lo estoy tratando de añadir con cbind a la columna, a la matriz números. Entonces, si ejecuto, entonces me creó además la columna 10, 11 y 12, ¿no? Que fueron los elementos que le pedí. Aquí 10, 11 y 12 fue añadido a números.
Nada más para que quede bien claro el ejemplo, voy a ejecutar antes números. Perdón. Números. Entonces, esta es la normal, ¿de acuerdo? Y ahora yo le digo, une el vector 10, 11 y 12. Y ahí está, ¿no? Entonces, añadí una cuarta columna que va del 10 al 12. Entonces, insisto, nosotros podríamos generar una matriz con las dimensiones y con las características que nosotros querramos en R, pero vuelvo a ese punto. Los meros de R no recomiendan generar matrices de datos así como lo estamos haciendo nosotros, porque ya se imaginarán que es latoso, complicado y poco eficiente. Mejor la llenas en Excel y ahí mismo puedes ir corrigiendo algunas cosas que vamos a ver cuando empecemos a analizar cómo abrir bases de datos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que voy a hacer es a mi base de datos números, a mi matriz números, le voy a añadir 3 elementos de texto: Luis, Jorge y Paco, ¿no? Y los voy a añadir como columnas. Entonces, aquí tengo la ventaja, es que ya voy a obtener números para categorías específicas. Entonces, si ejecuto, éjele, ya vieron, ¿no? Entonces, sí me genera, pero me lo generó como el cuarto elemento. Entonces, para pasar al primer elemento, bueno, al ratito vamos a ver cómo podría quedar Luis, Jorge y Paco como encabezados. ¿Vale? Bueno, entonces aquí, si no mal recuerdo, ya habíamos hablado del comando data. Aún así, para refrescarnos la memoria, en la línea 55 vamos a ejecutar la ayuda para el comando data. Y entonces data lo que permite es cargar datos o generar una serie de datos con características que nosotros decidamos. Data nos va a permitir hacer uso de las bases de datos que ya tienen los paquetes de R. Eso también lo vamos a ver en 2 o 3 sesiones. Yo le puedo decir, extráeme los datos de algún paquete que ya tengo instalado, ¿no? Por ejemplo, para el caso de paquetes de morfometría, ya tienen bases de datos generadas y entonces podríamos utilizar esos datos. Aquí la manera en la que yo estoy utilizando data es decirle a R que este vector que cree me lo considere como datos, ¿de acuerdo? Y que me lo ponga en 7 columnas. Entonces, y que todo eso lo haga matriz y a todo eso lo voy a nombrar mat. Entonces me espero tantito a que capturen el ejemplo. Ahorita que pusiste lo de los nombres y que quedaron hasta Sí, abajo, nada más invertí, puse primero C y ya los nombres y luego puse la matriz y quedaron ya como claro, encabezados. Sí. claro. Sí, es decir, lo que hiciste es números por C Luis, ¿no? Aquí, así, coma, números. Ahí están, ¿no? Sí, esta tiene la ventaja, ¿cómo te lo digo? Ahí hasta el momento los nombres siguen siendo elementos de la matriz. Lo que vamos a ver después es cómo esos nombres representen variables. Es decir, ahí yo no podría pedirte que me des el promedio de Luis. No sé si me explico con eso.
Es decir, lo que va a hacer, si yo le digo, dame el promedio de la columna 1, va a intentar promediar Luis 1, 2 y 3. Entonces, por eso tiene sus bemoles, ¿no? Esta categoría, esta forma. Pero bueno, lo que sí es que le sigue permitiendo añadir elementos diferentes a una matriz, ¿no? Que es la ventaja de las matrices. Bueno, entonces ok, voy a ejecutar este comando, la línea 57. Y entonces, ya está ejecutado. Ahora voy a desplegar mat. Y entonces, vean, no me hace otra cosa más que una lista con números primos, ¿no? Eh, mm, Ahora, vean que la diferencia radica principalmente en que ahora me los está considerando como números, siendo que previamente me ponía int de enteros, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de haber añadido data le está indicando a R que son, esos elementos que yo estoy añadiendo deben de ser considerados datos más que números. Sí, yo entiendo que es una definición rara, pero después cuando hagamos operaciones creo que les va a quedar un poquito más claro. Ahora es básicamente repetir el mismo vector. De hecho, lo voy a poner. No, lo voy a poner hasta el 13, que es exactamente el mismo vector. Pero ahora le estoy pidiendo que me lo haga en 3 columnas. Entonces, lo que ya habíamos visto, R va a tratar de acomodar ese número en 3 columnas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ejecuto, me dice que no tiene las mismas dimensiones y vamos a ver qué despliega. Y aún así lo mete, ¿no? Entonces me mete 1, 3, 5, 7, 9, 13. Y aquí dice, bueno, pues te la voy a completar con lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue sería 1 y 3. Vuelve a repetir los elementos, los primeros dos elementos para completar la matriz, ¿no? Que ya habíamos visto que debe de ser congruente lo que yo le pido que meta con el espacio físico que tiene esa matriz. Y aquí sí lo voy a dejar sin modificar. Aquí, por ejemplo, lo único que estoy variando es entre cuántas columnas quiero que lo meta, ¿no? Y, y vamos a ver la distribución de matrices, ¿no? Entonces aquí sí no me manda ningún mensaje de error, dice que cupieron perfectamente y que no hay problema. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, recordarles que tengan mucho cuidado en cómo están metiendo los datos. Ahora bien, vamos a pasar a generar matrices con un poquito más complejas, ¿de acuerdo? Entonces, en este renglón 63, estoy metiendo dos cosas nuevas. Primero es el argumento dim names, que lo que está diciendo es a generar encabezados de la matriz. ¿De acuerdo? Que era un poquito de lo que hablábamos hace ratito. Y el comando list. Después vamos a ver las características de una lista. List lo que me va a hacer es una especie de vector, pero que no necesariamente tiene las cualidades del vector. List es otro tipo de datos que vamos a ver más adelante, ¿sale? Entonces yo le estoy diciendo, hazme una lista que tenga los elementos Ana, Pablo, Jorge, Lalo y Ethel, ¿no? Y eso van a representar mis encabezados, van a ser mis nombres de los encabezados. Y eso va a tener los siguientes datos: 18, 19, 18, 17, 18. Todo esto dentro de una matriz, o bueno, crea una matriz con todas estas características que ya les puse y
nómbrala o guárdala dentro de edades, ¿sale? Entonces, les voy a ejecutar ahorita, mientras. Ahí ya está. Y voy a pedir que me despliegue edades. Y entonces vean, lo que hizo fue generar este vector en donde en donde yo puedo ver, y de hecho si se fijan ahora ya no me salen estos subíndices de acá, el coma 1, coma 2, coma 3. Me salen los nombres Ana, Pablo, Jorge, Lalo y Etel. Y en la columna 1, esta sería una matriz que tiene una sola columna, 5 renglones, pero en vez de que el renglón tenga asignado una coordenada, tiene la lista que yo usé. Bueno, Ana tiene 18, Pablo 19, Jorge 18, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una de las maneras de generar nombres para las matrices. Perfecto. Entonces, todos vamos al parejo. Ok. Y ahora vean, casi hice copy-paste de la misma elemento anterior, pero esta vez estoy añadiendo dos cosas diferentes. Estoy pidiendo que me ponga en 2 columnas, es decir, ya estoy determinando el número de columnas, y en dim names, en los elementos que me van a generar nombres para mi matriz, además de los nombres, estoy añadiendo el género, hombre o mujer, ¿de acuerdo? Y entonces, si ejecutamos, charrán, lo que tengo es una matriz mucho más estructurada, mucho más elaborada de eh, de los elementos que me interesan, ¿no? Aquí, ojo, yo le puse a esta matriz que le asignará del 1 al 10 en 2 columnas, ¿de acuerdo? Pero entonces yo también podría ponerle un set de datos, como aquí arriba. Aquí simplemente decidí ponerles números del 1 al 6. Obviamente, Ana, hombre, mujer, pues no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, nada más. En este caso, lo que más me interesaba era que vieran el uso del segundo elemento para poner nombres. Ojo, recuerden que R siempre trabaja renglón columna. Por eso es que aquí les puso, si ponen esta C en list, esto lo va a asignar a las columnas, digo a los renglones, y el segundo elemento lo va a asignar a las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos ir creando una matriz con las características que nosotros deseemos. Bueno, ya se ejecuta edades, ya quedó allí ejecutado. Y para terminar, vamos a ver el comando call names. Entonces, insisto, siempre hago mucho énfasis en esto de la ayuda porque en algún momento ustedes van a estar solitas y van a necesitar resolverlo. Entonces, mientras más se acostumbren a utilizar la ayuda, más fácil les va a ser cuando estén ustedes solitas resolviendo problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar call names. Sabemos que está en el programa base. Y nos dice que nos permite saber los nombres de contenidos en una matriz como un objeto, ¿no? Y entonces nosotros de nuevo podemos asignar o preguntar los nombres de la. Como se podrán imaginar, el comando call names tiene su contraparte que es row names. Entonces, si es row es para renglón, si es call es para columnas. Y entonces, pues básicamente son los mismos argumentos aplicados a columnas o a renglones, ¿no? Entonces,
Yo aquí, por ejemplo, me voy a regresar de esa variable que creé hace ya un tiempo que se llamaba etiquetas. Le voy a asignar el vector 1A, 2A, tercera, y le voy a decir que eso equivale a los nombres de las columnas, ¿no? Entonces, solamente para que recuerden, voy a ejecutar previamente etiquetas, bueno, voy a desplegar más bien, etiquetas, ahí está, se ve claramente etiquetas, nuestra primer matriz que generamos, y esta vez lo que voy a hacer es añadirle ese vector, pero utilizando el comando callnames. Y entonces, si despliego etiquetas esta vez, me sale ahora primera, segunda y tercera. ¿Sale? Lo mismo se podrán imaginar, podemos hacer con row names. Entonces, yo aquí voy a meter el vector septiembre, octubre, noviembre. Ah, perdón, me espero a que capture. ¿Le sigo? Entonces, si se fijan, es la misma filosofía, row names. Entonces, le pido este vector que tiene septiembre, octubre, noviembre, asígnalo a etiquetas, pero como los nombres de los renglones, ¿no? Entonces, si yo ejecuto, ahí ya me lo ejecutó, y si yo le pongo etiquetas, ahí ya me quedó. Entonces, en septiembre, no, cualquier cosa que signifiquen esos números, después vamos a armar matrices con algún sentido más utilitario, digamos. Y pues ya quedó armada la matriz. Y ahora aquí un comando súper, súper importante. A menudo los paquetes de R, dependiendo de los sesgos de los programadores, puede que te pidan que para hacer un análisis estadístico, tú metas los valores como en orden de renglones. Es decir, por ejemplo, para analizar los meses, aquí me serviría este ejemplo, que los metas con los meses en renglones. Sin embargo, hay veces que los programadores, no sé si por capricho o por utilidad, por facilidad en el manejo de los datos, deciden que los datos deben de estar en columnas. ¿De acuerdo? Y entonces, qué flojera volver a capturar todos esos datos. La manera fácil de transformar unos datos en otros es con el comando T, que es de transponer. Entonces, si yo ahí a mi comando, a mi matriz, etiquetas, le aplico el comando T y lo ejecuto, vean, ahora los meses me quedaron arriba y primera, segunda y tercera me quedó abajo, ¿no? Entonces la matriz es el nombre matemático, se transpuso, se invirtió el orden, columnas por renglones, renglones por columnas, y yo ya podría utilizar el mismo set de datos para otros elementos, para algún análisis estadístico en específico. Eso es súper importante que lean cuando vayan a aplicar un paquete estadístico, cómo les está sugiriendo, bueno, cómo les está pidiendo el programador que apliquen una TD Student o una Nova, etcétera, etcétera. Deben de tener bien clarito, perdón, si los datos deben de estar acomodados por columnas o por renglones, ¿de acuerdo? Porque obviamente el resultado estadístico es muy diferente si se analiza de una u otra manera. Entonces, vamos a dejarlo aquí por hoy.